Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Una semana cargada de noticias con la locución del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional y las reacciones. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Y nuestro invitado en el día de hoy es el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Muchísimas gracias por estar aquí, ministro. Al fin están abriendo puertas. Gracias a ti por la invitación, es un placer. Adelante, por favor. Permiso. Francisco Torrealba nació en Cojedes, pero se crió en Portuguesa. Sindicalista, ha sido diputado ante el Parlamento Constituyente, presidente del Instituto de Ferrocarriles, presidente del Sindicato del Metro de Caracas, abogado, capitán de la milicia bolivariana. ¿Cómo es eso? Bueno, yo tengo bastante rato como miliciano. Comencé como cabo primero y ya voy por capitán, muy cerca ya a mayor. Falta que me den el grado de mayor, pero ya lo tengo ganado. Pronto. Amén. Miembro de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, 2 veces ministro del Trabajo. Y se me ocurre preguntarle la primera pregunta: ¿cómo conoció al presidente Maduro? ¿Y desde cuándo tienen esta relación de amistad y de compañero? Bueno, el presidente Maduro, igual que yo, somos trabajadores del Metro de Caracas. Y el presidente Maduro, igual que yo, somos afiliados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Compañía Anónima Metro de Caracas, Citrameca. Se llama así, sus iniciales son Citrameca. Entonces, ambos estábamos vinculados a ese mundo de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en esa época. Y bueno, ahí nos vimos en más de una asamblea. Recuerdo el carisma que le caracterizaba y la gran capacidad que tenía de poder convencer al auditorio cuando se dirigía a él. El pasado lunes, durante su memoria y cuenta, el discurso ante el país, el presidente Maduro anunció un ajuste del salario mínimo integral de los trabajadores a $100. Vamos a ver el siguiente video con parte de lo que dijo el jefe de Estado. Quiere decir que en 9 meses, compañeros, dirigentes sindicales, dirigentes obreros, en 9 meses estamos hablando de un aumento del ingreso mínimo integral de más del 500% indexado, compadre. Único en el mundo. Esto nadie lo hace en el mundo. Pariendo. Sí, pariendo. Pariremos, pariremos, pero avanzaremos en tiempos de guerra económica, de bloqueo. Pido todo el apoyo de la clase obrera. Pido el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras a este esfuerzo que estoy haciendo. El bono de guerra a $60 sí, y el bono de alimentación o cesta ticket a $40 para llegar a $100. Ministro, ¿qué significa esto para los trabajadores versus la inflación? Bueno, mira, por una parte yo tengo que destacar lo que significa la indexación del ingreso mínimo integral. Esto es una medida que no se había tomado nunca en Venezuela y que tampoco se ha tomado en ningún otro país del mundo, y menos aún en una economía sometida a guerra. Yo diría que esto es un ejercicio exitoso de medidas económicas para favorecer a la clase obrera venezolana. ¿Por qué? Porque en la medida en que se implementa la indexación, que fue a partir de mayo de 2023, a petición precisamente de la clase obrera venezolana, que en ese 1 de mayo del año pasado le dijo: necesitamos tener ingresos que sean sostenidos en el tiempo. ¿Y por qué sostenidos en el tiempo? Porque ustedes recordarán que el presidente Maduro hizo un aumento de 5.700% y después se volvió prácticamente como $2. Después el presidente Maduro volvió en el 2022 a hacer un aumento de 3.600% y está en la actualidad cercano a los $4. Entonces, esas medidas que luego iban a depreciarse por vía de la inflación criminal inducida
o del efecto de la sobrevaloración en el tipo de cambio de la moneda referencia, que es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, esas medidas no habían resultado buenas en tanto se depreciaban en el tiempo y se convertían en una suerte de frustración. Ahora, implementar la indexación del ingreso integral es una gran ventaja porque te permite durante todo el tiempo tener acceso al mismo poder adquisitivo, es decir, los $100 o el equivalente a $100 americanos que para los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional representan los $60 del bono de guerra, cambiados, o sea, referidos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, ajustados al tipo de cambio que fija el Banco Central de Venezuela, pagaderos en bolívares, más los $40 del cestatique socialista, pagaderos también a la tasa que fija el Banco Central de Venezuela, indexados para el sector público y privado. Permíteme subrayar este tema de indexado porque ¿cómo queda el sector privado? Bueno, el sector privado, en términos de lo que es el sector privado no está obligado a pagar el bono de guerra. El sector privado, dicho sea de paso, ha venido estableciendo sus propias fórmulas para, digamos que, compensar o reconocer el valor de su talento humano en sus distintas áreas donde hay empresas privadas. Es decir, ellos tienen sus formas de mantener el ingreso, de aumentar los sueldos cuando los aumentan. El sector privado no tiene ninguna limitación para darle beneficio a los trabajadores y las trabajadoras. Las limitaciones las hemos venido teniendo nosotros, porque a Venezuela se le ha negado el acceso a más de 630.000 millones de dólares que no ha ingresado a la caja, al Tesoro del Estado. Nada más en petróleo son más de 320.000 millones de dólares que en los últimos años no han podido ingresar. Y ahora, bueno, con el ejercicio, este ejercicio exitoso en medio de una economía de guerra, se ha podido lograr estabilidad cambiaria, por ejemplo, se ha podido lograr abastecimiento, se ha podido lograr que la inflación no se eleve como se elevaba exponencialmente cuando llegamos a tener prácticamente hiperinflación. Entonces, todas estas medidas que son exitosas y este crecimiento que se ha experimentado, el presidente Maduro lo ha aplicado en forma de política de gobierno en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. De esta manera podemos decir que es muy auspicioso lo que ha dicho el presidente de la República, porque además es el primer anuncio de una serie de planes que vendrán y de una serie de anuncios que vendrán también. En su momento, le iba a preguntar, el presidente dijo que era el primer empujoncito. Claro, por eso te digo ¿No que están descartados ajustes salariales en el transcurso del 2024? Déjame decirte varias cosas sobre eso a propósito de tu comentario. Lo primero es que es muy auspicioso que empezando el año y en su primera comparecencia ante el país el presidente anuncie estas medidas. Y estas medidas con indexación. Y de nuevo, significa que no se va a depreciar en el tiempo. Significa que cada mes usted va a tener acceso al mismo poder adquisitivo. Y estos son bonificaciones. Además, quiero decirte que no es que están negadas las demás cosas. No es que está negado el sueldo como el sueldo o el salario. No es que está negado las cláusulas de las convenciones colectivas y los beneficios que ellas establezcan. No, todo lo demás sigue vigente. Estamos hablando de lo que se indexa hasta ahora, que son estas bonificaciones. Y para el sector privado, repito, que tienen que indexarlas también. No tienen que esperar la publicación de una gaceta. Ellos saben que van a la página del Banco Central de Venezuela, ven cuál es el valor de la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, multiplican por 40 y eso es lo que le tienen que pagar mes a mes a sus trabajadores. No les toca obligatoriamente pagar el bono de guerra, lo pagan si quieren y le pueden poner el nombre que quieran, si le quieren dar algún beneficio extra a sus trabajadores y trabajadoras, pero el ticket socialista sí, porque es ley. Y por cierto, en la ley, en ningún lado de esa ley, dice que todos los meses se publicará una gaceta con el valor de la tasa de cambio de la moneda de Estados Unidos de Norteamérica. No hace falta. El patrono privado se mete en la página del Banco Central, ve cuál es el valor que tiene el dólar para el momento y conforme a eso multiplica por 40 y paga. Yo te decía que aquí en nuestro país también tenemos que recordar, nosotros hemos vivido varias etapas y varias épocas de muchas dificultades. En algunas de esas etapas hubo incluso medidas por parte del presidente Maduro de incremento del salario mínimo, que ahora algunos intentan usar este concepto como para manipular. Y eso se daba incluso 1, 2, 3, hasta 4 incrementos de salario mínimo al año. Y ese salario se lo devoraban. ¿Se lo devoraban quiénes? Los que controlaban las variables económicas y macroeconómicas con las cuales se agredía el país. Subían la moneda, había hiperinflación, había desabastecimiento y todas estas cosas que no pasan en la actualidad, gracias al éxito que ha resultado la implementación de estas medidas por parte del gobierno del presidente Maduro, todas esas medidas hacían que aquí llegó el momento en que hubo gente que decía, por favor, no me aumenten el sueldo. Porque no tiene sentido, Margarita, y ya lo sabemos, que tú hagas un aumento de sueldo del 10% o del 100% o del 1000% y que los costos
de la vida aumenten el 10.000%, 50.000% o 600.000%. Porque entonces lo que estás haciendo no es aumentar el sueldo, sino más bien rebajándotelo. Por eso nosotros estamos, como clase obrera venezolana, recogemos todas las impresiones de todas las consultas que permanentemente vivimos haciendo en todo el territorio nacional, y la clase obrera venezolana está muy contenta y celebra grandemente, celebra que ahora haya indexación. Una medida que sostiene el poder adquisitivo y una medida que implica el no retroceso a la depreciación del poder adquisitivo, que era lo que venía ocurriendo, incluso a pesar de que en algunos años se aumentara el salario mínimo 2 o 3 veces. Así que esta forma parte además de un primer plan. Por eso es que el augurio es bueno, o sea, porque si estamos empezando por aquí, son más cosas las que vienen y son más cosas positivas. Y es mucha la esperanza que tenemos en seguir produciendo. La clase obrera venezolana sabe que producir es vencer y que, bueno, nosotros somos parte de un equipo que es un país. También en este equipo están los empresarios y el gobierno atiende y asiste y apoya al empresariado venezolano, que también le ha tocado resistir, porque aquí empezaron diciendo que las sanciones y que eran contra unos y que los otros no estaban sancionados. No, hoy sabemos y saben los empresarios privados que, aunque no hayan sido nunca en su vida chavistas, han sido víctimas de esas medidas coercitivas unilaterales que pidieron aquí algunas personas de los famosos apellidos que ya todo el mundo conoce y que le hicieron daño incluso a sus mismos seguidores. Por eso el llamado es a seguir avanzando en estos conceptos y en estos mecanismos y en estas formas innovadoras de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y por nuestra parte a seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros para que nuestro país siga desarrollándose con su propio modelo, con sus propias fórmulas y con la conducción de un hombre que es un obrero al mismo tiempo, que es el primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moro, que está muy pendiente de sus hermanos y hermanas de clase. Está muy pendiente. Yo vengo, por cierto, a hacer una actividad. Por eso quizás puedan escucharme un poco afónico. Hemos estado gritando y dando charlas en todo el país sobre este tema y debatiendo en todo el país sobre este tema y avanzando con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y con todas las formas de organización que reconocemos, nosotros reconocemos al presidente Maduro, en el presidente Maduro la figura de líder, la figura de jefe, al mismo tiempo que es la figura de hermano y de persona comprometida con los intereses del pueblo venezolano, de persona que no está casada con ninguna transnacional ni con ningún grupo económico nacional tampoco. Una persona como el presidente Maduro que sabe muy bien de qué se trata beneficiar, cuando se habla de beneficiar a los trabajadores y las trabajadoras. Ministro, vamos a ver algunas de las reacciones que se generaron en el país sobre este anuncio del jefe de Estado. 103,42 centavos de dólar. Ese sería, digamos, el ingreso mínimo legal. Si la canasta alimentaria se ubicó en 531,95, prácticamente 532 dólares en el mes pasado, que es la última que tenemos, por supuesto estamos hablando de que cada persona necesita por lo menos esos 103 dólares, los necesita solo para garantizar el gasto en comida per cápita, es decir, cada persona por un mes. De alguna manera van a mantener restringido esas decisiones, pero siendo una decisión política. Nosotros por lo menos estaríamos esperando un incremento adicional más cerca de la elección. Si estamos esperando que la elección ocurra en octubre a diciembre de este año, es evidente que nosotros podemos tener algún anuncio en mayo, algún anuncio en septiembre. Si en este año 24 vamos a crecer por encima del 9%, hay que tener mucha cautela en cuanto a cómo se va a hacer negocio en Venezuela, pensar que todavía estamos frente a un ciudadano a pie con ingresos muy inestables, con una estabilidad de precios que puede cambiar de la noche a la mañana, y en ese sentido creo que el 2023 puede servir como aprendizaje precisamente a tanto hogares y empresas para sacarle provecho a ese crecimiento de 9% para este año. Amigas, amigos, no hubo ajuste, no se dejen manipular ni la propaganda. Aquí el salario mínimo debería ser mínimo 130 dólares al mes. La pensión deberían ser mínimo 130, 150 dólares al mes. No menos de 4 dólares. Se sigue vendiendo el petróleo, hablan de récord de recaudación. ¿Hasta cuándo van a seguir manipulando? Y continuamos en Abriendo Puertas. Nos acompaña el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Ministro, ¿qué le dice a todas esas personas que han manifestado que el salario es insuficiente, que no están de acuerdo? ¿Qué le responde? Bueno, mira, yo comenzaría por decirte
aquello de que la ignorancia es atrevida, como dicen, ¿no? Entre todas esas personas que hablaron antes de ir al corte, yo te aseguro que no hay ni siquiera 10 cotizaciones del Seguro Social. Yo te aseguro que nunca en su vida ninguna de esas personas que hablaron antes de ir al corte se han puesto un uniforme, o han cumplido un horario de trabajo, o han trabajado una hora extra o una prolongación de jornada, un bono nocturno, han cobrado una vacación de un patrono, han tenido dependencia. Son gente que habla de cosas que no conoce. Si tú le preguntas a un trabajador o a una trabajadora, o a una trabajadora verdadero, trabajador o trabajadora, te va a decir que definitivamente 70, por ejemplo, que es de donde venimos, en ingreso mínimo indexado, no es igual a 100. 100 más, son más 100 que 70. Y que indexado no es igual a fijo devaluado, porque indexado es que se actualiza todos los meses y fijo se devalúa como se han devaluado. Por eso hablamos de las experiencias exitosas que se aplican en este momento. Entonces es poco lo que le pueden decir los vagos a los trabajadores, es poco lo que le pueden decir los que no trabajan a los que sí trabajamos, a los que sí trabajan, que producen, a las personas que rinden, que hacen grandes esfuerzos por el país y que además, tengo que decir, tienen una gran claridad política. La clase obrera venezolana no es una clase obrera ignorante como pensarán algunos que intentan manipularla. La clase obrera venezolana sabe muy bien dónde están los enemigos de nuestro país. ¿Quiénes destruyeron el ingreso mínimo de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Quiénes impusieron medidas coercitivas unilaterales, las pidieron a gritos para que aquí todo el mundo se le devaluara su poder adquisitivo y se le frustrara la posibilidad de seguir viviendo con el estado de bienestar social que la revolución y el comandante Chávez le dieron? Y que ahora, ¿quiénes no saben aquí que ahora el único que está en capacidad, junto al pueblo, de reconstruir ese estado de bienestar social, que ya lo está haciendo porque estas medidas apuntan claramente hacia allá como política, es el presidente Nicolás Maduro Moro? ¿Quién tiene alguna duda de que aquí, cada vez que crezca la economía, crecerá también el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras? Si apenas empezamos a crecer y ya se hacen estos anuncios y se toman medidas políticas como esta que está tomando el presidente Maduro, que celebra la clase obrera venezolana. Que algunos vagos salgan a decir cosas, que digan lo que quieran. A nosotros lo importante es lo que dice la gente en la fábrica, lo que dice la gente en su institución, lo que dice la gente en el trabajo, los que trabajan. No estoy hablando de opinadores ni de personas que hablan de forma ignorante de temas que no conocen. Tenemos muchísimas preguntas. ¿Cómo quedan los pensionados y jubilados? Bueno, aclarar ese punto. Mira, aquí vale la pena, igual que en todo, aquí vale la pena recordar de dónde vinimos. Aquí vale la pena recordar que en Venezuela prácticamente no habían pensionados y los poquiticos que habían estaban liquidados, condenados a morir. Ahora vale la pena también decir entonces dónde estamos. Ya tenemos más de 5,5 millones de pensionados, que además, según las leyes aprobadas, su ingreso también se equipara por lo menos al mínimo, pero que además también son asistidos por las políticas indexadas de los bonos que otorga el gobierno por vía del sistema Patria. Pensionados, bueno, ¿quién no recuerda aquí los pensionados en Venezuela? Primero, que no había, casi nadie era pensionado, y segundo, ¿qué pasaba con los pensionados? Que salían pensionados con un sueldo X y ese sueldo se les acababa y se les diluía y después a morirse de hambre. Ahora no, ahora los pensionados también recibieron un incremento. Por ejemplo, solo en bono, pasaron de 49 a 70 indexados. Es muy importante que se sepa, el tema indexado es fundamental en todo discurso que se use en la actualidad y hacia el futuro, porque es que ya es una conquista, y esa conquista se la posibilitó el gobierno del presidente Maduro, y ahora que es una conquista la defendemos. ¿Cómo no vamos a defender que se sostenga el poder adquisitivo? Entonces, los jubilados y las jubiladas ahora tienen en bono solamente por lo menos 70 indexados, pero además tienen otro conjunto de bonificaciones que también van por vía de Patria. Yo no quiero hacer análisis detallados, específicos y profundos, pero quiero decirte que aquí también, en lo que tiene que ver con ingresos integrales, tú tienes que meter muchas cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las asistencias médicas que se le dan a los trabajadores y las trabajadoras, que no le cuestan nada. No hay HCM, es verdad. ¿Quién acabó con los HCM? El bloqueo. ¿Quién acabó con los HCM? Los que le negaron el acceso al Estado a sus recursos que hoy no los dispone y que poco a poco se ha venido sorteando esa dificultad. Entonces eso, más los combos alimenticios que se otorgan a los trabajadores y las trabajadoras, más todo lo que tiene que ver con los planes de recreación y de esparcimiento, lo que tiene que ver con el subsidio a la educación de los hijos de los trabajadores, porque el Estado garantiza educación gratuita y de calidad. O sea, son muchos temas que entrarían dentro de un concepto de integralidad que deliberadamente algunos opinadores, algunos no opinadores, pero sí ignorantes también, o sea, un poquito de cada cosa, intentan ocultar. Pero por encima de todo esto está la verdad. Por encima de todo esto está la verdad, y que ¿quién conoce la verdad? El que vive
la vida en donde se trabaja, no el que nunca ha trabajado. Fíjense, algunos trabajadores de algunos sectores preparan una protesta general para el 23 de enero y una huelga general. No quieren bono. ¿Qué les dice? Bueno, el que no quiere ingreso está simplemente listo para que se le haga una evaluación psiquiátrica. El que no quiere ingreso debe estar, bueno, o a menos que sea multimillonario, pues no necesita ningún ingreso, pero es que yo no conozco ni un solo trabajador que se oponga a que se le dé ingreso. No conozco todavía, a ninguno. Y bueno, el tema de las protestas, aquí han intentado llamar a protestas y nosotros hacemos nuestras manifestaciones, ellos hacen sus manifestaciones, en tanto se produzcan dentro de lo que está establecido en las leyes, sin perturbar la vida de los demás ciudadanos, no hay ningún problema. Aquí nosotros hemos venido viendo, por ejemplo, que existen, lo ha visto el país, no lo hemos visto solo nosotros, pero aquí existen, en la actualidad existe el sindicalerismo mercenario, que es tarifado. O sea, aquí hay sindicaleros y sindicaleras que cobran, por cierto, con los dineros que se roban los que le pagan. Es decir, aquí hay gente de la gente que roba el país, de los apellidotes, de los que pidieron sanciones, que parte del dinero que se roba lo usa para pagar barras sindicaleras portátiles y pasan asistencia, Margarita. Y si tú no vas a la protesta, no te pagan. Y los sindicaleros que convocan son siempre los mismos, bastante desprestigiados, por cierto, porque ya, salvo que no sea pagando, nadie va a las concentraciones ni a las convocatorias que hacen. Aquí hay también gente muy loca, como un sindicalero de Barinas, un sindicalero de Barinas que además ahora está involucrado en otras acciones que están reñidas con las leyes, en otros hechos. Ese señor decía que anotaba con nombre y apellido el nombre de los maestros que dieran clase y anotaba también con nombre y apellido el nombre de los representantes que llevaban a los niños y niñas a recibir clase. Y entonces tenía una lista de Schindler, o sea, un fascismo puro, pues. O sea, ese señor prácticamente en el estado de Barinas decía que el que vaya a clase, bueno, está expuesto a todas las medidas de represión que yo impongo, como si él fuera un paraestado, como si su fascismo nosotros estuviéramos obligados a permitirlo. Y le ponía candado a las escuelas porque él no quería que dieran clase, pues. ¿Y por qué le van a negar el derecho a la educación a nuestros niños y nuestras niñas? ¿Por qué le van a negar a un maestro el derecho al trabajo si está garantizado constitucionalmente? O sea, eso no se puede permitir y de ninguna manera ninguna sociedad acepta ese tipo de protestas que están absolutamente divorciadas con los parámetros legales que sí permiten las protestas que son pacíficas, y cuando tengan razón nosotros los atendemos. Aquí hubo una protesta, un grupito muy pequeño, por cierto, en Caracas el día 9, y ese grupito pequeño, bueno, tenían una comunicación para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. ¿Cómo no? Con mucho gusto, le recibimos la comunicación, leemos la comunicación, en tanto contenga aspectos que puedan ser valorados para resolver, nosotros lo resolvemos, porque nosotros estamos para resolver. Además, la orden que tengo yo como ministro del presidente Maduro es acompañar y resolver todas las causas y todas las luchas y todos los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Ministro, vamos a hablar sobre las sanciones. En octubre, Estados Unidos flexibilizó las sanciones económicas contra Venezuela. En abril se cumple el tiempo de los 6 meses. ¿Es posible que continúen flexibilizando estas sanciones, o sea, que se extiendan? Usted que forma parte de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Bueno, yo quiero decirte primero, rescatar los términos que tú estás usando. Flexibilización de las sanciones. No todas las sanciones, son más de 930. Aquí flexibilizaron unas pocas. Okay. Pero además, flexibilizaron, no fue que las eliminaron. ¿Por qué te digo esto? Porque hay más de un manipulador que dice, si eliminaron las sanciones, ¿por qué no nos aumentan el sueldo? No, las sanciones no las han eliminado. Las sanciones, y algunas, solo algunas pocas, se flexibilizaron. Y se flexibilizan como parte de unos acuerdos que además no solo son beneficiosos para Venezuela, en el sentido de que permiten hacer cosas que ellos nos han negado ilegal, injustamente, con las medidas coercitivas unilaterales, sino que también ayudan de alguna manera a resolver problemas propios de la economía del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque es que con el petróleo, ¿no? Por supuesto, con el petróleo, por ejemplo, y todo el mundo sabe aquí que el petróleo es nuestra principal fuente de ingreso de divisas y de recursos para atender
con misiones y grandes misiones, que por cierto tampoco le cuestan nada a los trabajadores y las trabajadoras, y que dan respuestas concretas en términos de vivienda, en términos de salud, la Gran Misión Mujer Venezuela, todas las misiones que ahora se van a poner en práctica, que tienen ahora que ver con la atención a los adultos mayores, etcétera. Entonces, claro que nuestra esperanza, creo yo, como la esperanza de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, indistintamente de su postura política y de su posición, sean trabajadores o sean empleadores o patronos, la posición que tiene, creo yo, en términos mayoritarios casi unánime, el venezolano y la venezolana, es que se mantenga un trato que propenda al respeto a Venezuela, que propenda al respeto a la soberanía venezolana y que normalice las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, porque Venezuela nunca ha agredido a Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela, lo sabe el planeta Tierra completo, no es una amenaza inusual y extraordinaria ni para Estados Unidos ni para ningún país. Somos un país de paz. Nosotros somos un país que lo que quiere es tener relaciones, buenas relaciones con todos los países del mundo. Pero por supuesto que se respete nuestra autodeterminación, el derecho a autodeterminación, que se respete nuestra soberanía, que lo que aquí producimos se pague como corresponde, no que vengan a saquearlo y a llevárselo a cambio de nada y a dejar al pueblo muriendo de hambre en Venezuela. Es decir, hacia allá se encamina precisamente lo que debería ser una situación adecuada de relación con Estados Unidos de Norteamérica y con cualquier otro país. Si siempre tuvimos buenas relaciones, ¿quién acabó con las buenas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? No fue la Revolución Bolivariana, no fue el presidente Chávez, no es el presidente Maduro, que además como parlamentario incluso intercambió y más de una vez visitó como canciller también a los Estados Unidos de Norteamérica. Y dentro del grupo de Boston también. Fundador del grupo de Boston. Y bueno, ministro, todas estas cosas que además él ratifica una y otra vez. El pueblo venezolano es un pueblo amigo del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente, los gobiernos de Obama para acá han optado por agredir a Venezuela. Y Venezuela ha resistido como hemos resistido a muchos otros ataques. Y Venezuela va a vencer como hemos vencido en confrontaciones contra otros imperios. ¿Cuándo se reúne la mesa de diálogo nuevamente? La mesa de diálogo no tiene una fecha fijada. La mesa de diálogo se reúne cada vez que sea necesario y los jefes, en este caso el doctor Gerardo Blay, por la plataforma unitaria, y nuestro querido compatriota bolivariano, colega parlamentario, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, lo acuerden. Así lo acuerden. Puede ser en cualquier momento e incluso ya se ha visto que puede ser hasta en cualquier lugar. Nosotros seguimos aquí las órdenes del presidente Maduro y estamos listos, como siempre, para conversar en cualquier escenario, con quien sea. Por Venezuela se habla por órdenes del presidente Maduro o con las instrucciones del presidente Maduro. Nosotros, como delegados de su gobierno para el diálogo, estamos listos para ir donde sea, hablar con quien sea. Lo que queremos es que nos dejen ser, como dicen, ¿no? Que nos dejen ser un país libre, que nos dejen ser un país próspero, que nos dejen ser un país soberano, que nos den igualdad de condiciones. Sí, queremos igualdad de condiciones para las elecciones. Queremos que el gobierno, nuestro gobierno, del presidente Maduro, a las elecciones llegue con la libertad. Eso está dentro de los acuerdos de Barbados. Bueno, por eso, y nuestra esperanza es que todos esos acuerdos se cumplan, se respeten. De nuestra parte no se ha faltado ni una sola vez a la palabra. El presidente Maduro cumple con cada punto y coma de los que se establecen en esos acuerdos que se firman, en Barbados y en Ciudad de México. Los que no han cumplido son otros. Y si no, mira los 3.200 millones que firmamos en Ciudad de México el año pasado, más de un año ya, más de un año. ¿Cuánto ha entrado? De dinero venezolano, porque no es que nos los iban a regalar. ¿Cuánto ha entrado? O sea, ese dinero de 3.000 y pico de millones de dólares que es nuestro, de los venezolanos y las venezolanas, que iba para electricidad, que iba para salud, que iba para educación, no ha entrado nada todavía. Ahora fíjese, ministro, la plataforma unitaria, que es precisamente el sector que está representado en la mesa de diálogo, exige la fecha de las elecciones presidenciales. Hay un acuerdo sobre eso. Hay un acuerdo sobre eso y el acuerdo claramente establece... En el segundo establece, semestre de este año. Sí, el acuerdo claramente establece que es el segundo semestre y el segundo semestre empieza a partir del 1 de julio. ¿Y no debería el país ya conocer la fecha aquí hay un poder exacta electoral que claramente tiene esa atribución de establecer calendarios, cronogramas y poner fechas? Eso no es un tema del Ejecutivo, ni mucho menos del ministro del Trabajo, pero en todo caso... No, como miembro de la Comisión No, pero por de eso te diálogo. digo, hay un acuerdo y el acuerdo se va a cumplir. En tanto también respeten todos el acuerdo. El acuerdo no lo cumple una sola parte, el acuerdo es entre dos partes. Y en este caso las dos partes y todo lo que está alrededor de las dos partes, para decirlo claramente, todo lo que está alrededor de esos acuerdos, todos los actores, que no son solo los que nos sentamos en la mesa, que todos tenemos que cumplir. De nuestro lado, el presidente Maduro ha asegurado que cumplirá como ha cumplido. Y del otro lado, bueno, ojalá que así sea. Nosotros estamos esperanzados en que los acuerdos se respeten.
Ministro, se nos acabó el tiempo. En una sola palabra, si tendría que calificar cómo se presenta este año para Venezuela, ¿cuál sería la palabra o la frase? Bueno, es un año auspicioso, diría yo. Es un muy buen año. Estamos frente a una gran posibilidad de seguir creciendo económicamente. Estamos frente a una gran posibilidad de seguir manteniendo el control de las variables económicas que causan inestabilidad y por lo tanto depreciación del poder adquisitivo. Estamos frente a un año que además políticamente nos va a dar de nuevo la oportunidad de reafirmar el carácter democrático de los venezolanos y las venezolanas, que respetamos la decisión de las mayorías y de opinar frente al país, tomar grandes decisiones. En el caso nuestro estamos seguros que la decisión que se tomará será seguir transitando el camino de la libertad, el camino de la recuperación del estado de bienestar social que una vez tuvimos y que nos lo quitaron con el bloqueo y con las sanciones, y sobre todo trabajar para que el país siga mejorando permanentemente, constantemente. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Y ustedes quédense allí. En la próxima parte estaremos analizando el discurso del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Más de 6 horas habló el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. En la mesa de análisis colocamos la lupa para analizar los aspectos más importantes de su discurso, el tema económico, conspiraciones, cárceles y las 7T de transformación del Estado. Nos acompañan Pedro Pablo Fernández, director del Centro de Políticas Públicas del IFEDEC, abogado, y María Verdial, abogada también, vicepresidenta del MAS. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a ti, Margarita. Durante su alocución al país, el presidente Maduro habló de que el año 2023 había sido un año de aprendizaje, un año bisagra. Vamos a comenzar a analizar y vamos a ver el anuncio sobre el salario mínimo integral de los trabajadores. Entonces, los $100 del ingreso mínimo integral indexado serán $60 el bono de guerra económica y $40 el cestatique. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Y seguiremos mejorando. Para los trabajadores y trabajadoras, seguirá mejorando su CLAT laboral. Tenemos un plan especial que estamos diseñando de gran calado para sus prestaciones sociales. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Primero María, que es la dama. Bueno, lo primero que tenemos que señalar en base a los anuncios que hace el presidente es que no es salario integral porque los bonos no son parte del salario, aunque hay jurisprudencia que la recurrencia en la entrega de los bonos pudiera considerarse. Pero la cesta básica, además que está por sendas, por ejemplo, está contemplada en más de 500, casi $600 mensuales, con un salario, todo lo que es toda la administración pública, pensionados, jubilados, todos los que dependen del Estado, pues simplemente tenemos, y me incluyo porque soy profesora universitaria, salarios de hambre. Un gobierno que se dice obrerista, un gobierno que habla de los trabajadores como primera bandera, pues no parece tener ninguna señal de favorecer la calidad de vida y el justo reintegro por el trabajo de todos quienes dependen, repito, del Estado venezolano. Pedro Pablo. Mire, yo iría un poco más, me gustaría ir un poco más a la causa por la cual el salario en Venezuela es una cosa del más bajo de América Latina y los ingresos de las familias están por el piso. Y la causa radica en la destrucción del aparato productivo que se ha producido por un modelo económico socialista que ha destruido todo. Destruyó la capacidad de producción petrolera con un modelo económico petrolero, un modelo de negocio petrolero que no atrae inversiones. No vinieron más inversiones y si no hay inversión en la industria petrolera, pues la producción se cae y es lo que pasó en la industria. Más allá que además después las sanciones contribuyeron mucho también a la destrucción de la industria petrolera. Yo no entiendo cómo nadie pide sanciones contra un país que ya tiene problemas económicos muy fuertes.
Pero así destruyeron toda la industria metalúrgica, expropiaron Sidor y acabaron con la producción de hierro y aluminio de Venezuela, intervinieron haciendas, expropiaron una cosa que era importantísima para la industria agropecuaria, que era agroisleña, que le daba insumos, créditos agrícolas, asistencia técnica a los productores. Así fueron disminuyendo la economía y hoy la economía venezolana es 10% de lo que era. ¿Cómo tú pagas salarios cuando el país no está produciendo, cuando el país no produce riqueza? Es decir, lo que ha habido en Venezuela es una destrucción de la riqueza del país y eso deriva al final en bajos ingresos para todas las familias. No solamente el sector público, el sector privado también, porque si un país no produce riqueza, no tiene cómo recibir ingresos las familias venezolanas. Entonces esto me lleva al punto más importante, que es cómo se recupera el salario. Y el salario se recupera si somos capaces de recuperar el aparato productivo. Y para recuperar el aparato productivo, rápidamente, dos cosas son indispensables. La primera, para mí, es que se produzca un cambio de gobierno. Este gobierno no es capaz de generar confianza suficiente para que vengan el montón de inversiones que tienen que venir para recuperar la producción petrolera, para recuperar la capacidad de generación de energía del país, para recuperar el parque industrial, etcétera. Entonces tú necesitas un gobierno que genere confianza, mucha confianza, para que vengan inversiones y se recupere la producción nacional, el país pueda generar otra vez riqueza y pueda mejorarse el ingreso de la familia. Y la segunda condición, que sin esa tampoco puede haber recuperación económica, es que ese nuevo gobierno tenga estabilidad, tenga gobernabilidad. Si nosotros tenemos que trabajar este año, que es un año propicio para un cambio electoral, para construir una alternativa que sea capaz no solamente de ganar una elección, sino además que eso pueda tener la gobernabilidad para generar la confianza para que el país pueda salir adelante. Y eso pasa por grandes acuerdos. Es decir, el país en medio de un esquema de confrontación, ni este gobierno ni el que venga va a poder. Aquí hay que construir con inteligencia, con patriotismo, con sensibilidad por lo que están sufriendo los venezolanos, un esquema que permita que nosotros podamos transitar de este gobierno a un nuevo gobierno. Y para eso tienen que participar todas las fuerzas del país. El país hoy requiere unidad, pero unidad nacional alrededor de la solución de los problemas económicos y sociales. Otro tema que llamó la atención del discurso del presidente Maduro son las revelaciones de conspiraciones durante 2023. Una en mayo, la otra en agosto, la otra en noviembre y la última, aunque el presidente Maduro acaba de decir que hay otra en puertas, sería entre diciembre y enero. Vamos a ver parte del sonido del jefe de Estado sobre este tema. En esas 4 conspiraciones tenían el objetivo de asesinarme, asesinar al ministro Padrino, asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela y crear un caos y una conmoción en el país para cortar el proceso de paz, de estabilidad, de recuperación de Venezuela. El presidente Maduro denunció incluso inteligencia gringa, la CIA, la DEA estarían involucrados. ¿Qué significan estas denuncias del jefe de Estado, María? Bueno, estamos acostumbrados a un montón de denuncias sobre magnicidios, presuntos magnicidios, vamos a ponerlo como presunción, porque ahí después de estos anuncios comienzan las persecuciones contra dirigentes. Vimos que hay una detención de un dirigente sindical de la educación en el estado Barinas. Vemos cómo todas las señales que ha dado tanto el alto gobierno encabezado por Nicolás Maduro como por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, donde amenazan al gobernador de Barinas, que puede estar bajo sospecha si no controla la seguridad de ese estado. Y así un sinnúmero de amenazas que salen de los voceros del Estado, lo serio y lo que los venezolanos tendríamos que tener para tener credibilidad en toda esa serie de denuncias que hace el presidente de la República, sobre todo en primera voz en su alocución, es tener los elementos de convicción de que esas supuestas o presuntas intenciones golpistas o de magnicidas o de asesinato de gobernadores, de altos funcionarios, tengan un soporte. Entregó las pruebas ante la Asamblea Nacional, las pruebas al presidente Jorge Rodríguez. Son pruebas que solamente están de un lado, del lado del Estado.
y el Estado se confunde, cuando se confunden quiénes son los poderes públicos, entonces es difícil creer que permanentemente siempre existe, a este tipo de gobierno siempre existe el enemigo externo. Existe el enemigo externo y existe quién es el responsable. Las sanciones fueron responsables de todo del desmán, de la corrupción, de la ineficacia e ineficiencia, de lo que tiene que ver con las expropiaciones, que lo señalaba Pedro Pablo al principio, y hay un enemigo externo que no permite que el gobierno tenga una eficacia oportuna en el ejercicio del poder. Entonces, a eso estamos acostumbrados y repito, no puede ser que permanentemente el gobierno esté descubriendo situaciones irregulares y no, ya es como ahí viene el lobo, el cuento de la Caperucita y el lobo, y no termina nadie de creer cómo son el desarrollo de esas supuestas alteraciones. Lo peligroso, repito, es quienes hemos llamado a la paz, al camino democrático, al camino electoral, es que el gobierno también respete esa ruta y no caigamos en las persecuciones, en tener nuevos presos políticos y todo lo que conlleva acciones de este tipo. Pedro Pablo, incluso él habla de políticos que se han ido del país, que estarían desde afuera conspirando. Entonces que yo quiero tomar desde donde terminó María. Aquí el país está metido en un camino que tiene dos vías, y el gobierno particularmente, sobre todo las fuerzas, la coalición de fuerzas que le da soporte al gobierno. El gobierno tiene un nivel de rechazo muy grande, hay una inmensa mayoría de venezolanos que quiere que haya un cambio. El gobierno tiene dos caminos. Uno es el camino de Nicaragua, es decir, me quedo en el poder a la fuerza, a lo Daniel Ortega, atropellando, y me quedo en el poder porque sí. Y el otro es el camino que yo llamo el del "we will come back", ¿no? La frase famosa de Rómulo Betancourt, volveremos, cuando Acción Democrática perdió las elecciones en el año 78. Ese es el camino democrático, el camino que es el camino que yo quisiera que tomaran las fuerzas, la coalición de fuerzas que le da soporte al gobierno. Cuando llamo coalición de fuerzas que le da soporte al gobierno, hablo del presidente, los ministros, los gobernadores, alcaldes, el PSUV, los magistrados, etcétera. Ese camino que supone que el gobierno construya una transición, contribuya a generar una transición democrática, que tomemos el camino democrático, que pueda haber un cambio de gobierno que les garantice, ellos donde ellos se garanticen, la posibilidad de seguir ejerciendo desde la oposición la política y eventualmente puedan regresar al poder si la voluntad popular así lo decide. Un ejemplo de eso fue Daniel Ortega en Nicaragua, cuando perdió las elecciones en los años 90 con Violeta Chamorro, preparó toda su transición, entregó el poder. Daniel Ortega se presentó 2 elecciones más, las perdió y finalmente llegó al poder otra vez por la vía democrática. Pinochet, por cierto, se preparó una transición también en Chile, se amarró todo, y la transición tuvo éxito. Pinochet fue preso en Londres, porque lo persiguió un policía inglés y un juez español, pero en Chile nada. Yo quisiera que el país asumiera y que las fuerzas que están en el gobierno permitieran que el país pudiera transitar el camino democrático, porque es el camino que más nos conviene a todos, a los venezolanos primero, porque es la única forma de que el país pueda enrumbarse hacia la recuperación económica y social, pero además le conviene al gobierno. El camino de quedarse en el poder en estas circunstancias es un camino peligroso para todos los venezolanos, incluidos los que hoy están en el gobierno. Yo rezo todos los días porque Venezuela tome el camino y el gobierno entiende, y las fuerzas que están en el gobierno tomen el camino de construir entre todos una salida democrática que permita que el país pueda salir adelante. Vamos a hacer una pausa y ustedes quédense allí, al regreso más de la mesa de análisis en Abriendo Puertas. Ya venimos. Abriendo Puertas. Y continuamos en la mesa de análisis de Abriendo Puertas, conversando con Pedro Pablo Fernández y María Verdial. Otro punto que el jefe de Estado le dio bastante relevancia es el de las cárceles. Incluso dijo, no más Tocorón, no más Tocollito. Y la actuación de los cuerpos policiales para neutralizar en el 2023 los penales de alta peligrosidad. ¿Es un avance? Mira, yo creo que haya habido un avance, no hay ninguna duda. Lo que se produjo en Venezuela en materia de inseguridad se produjo porque el gobierno lo permitió. Es decir, todas las cárceles controladas por planes, todo lo que se montó en esas cárceles, la inseguridad que vimos en Venezuela. Este país terminó siendo un infierno. Yo quiero contar varias cosas rapidito. Yo iba de San Juan de los Morros a Valle de la Pascua y por el Sombrero estoy en el carro y me tocan el vidrio 2 motorizados con pistolas, baja el vidrio,
¿tú por qué andas con el vidrio arriba? Me dicen, y yo le digo, bueno, ando con el vidrio arriba porque tengo el aire acondicionado. Aquí no se anda con el vidrio arriba, aquí se anda con los vidrios abajo. La próxima vez que pase por aquí, yo te abro esa ventana vaciándote la pistola en la cabeza. Bajé mis vidrios y con los vidrios. Bueno, eran los pranes que tenían tomado todas las carreteras del estado Guárico. Esto a plena luz del día, con un montón de gente en la plaza y el tipo con la pistola dándole y todo el mundo viendo aquello con absoluta normalidad, porque eso era lo que vivíamos. Ir de Cumaná a Maturín era llegar al carro y en la frontera tenías que pararte y hacían una caravana de carros para acompañar con guardias nacionales, patrullas de la Guardia Nacional para que pudieras llegar a Maturín. Ir de Carúpano hacia Güiria, Irapa era imposible. Bueno, todavía sigue siendo imposible en Güiria, Irapa llegar. Pero digo, el país se convirtió en una cosa absolutamente anárquica en temas de seguridad. El gobierno ha decidido por alguna razón acabar con el problema de la delincuencia y la acabó. La acabó en un porcentaje importantísimo. 16%, dijo el presidente Maduro, ha bajado la inseguridad. Yo estuve en diciembre en la bahía de Santa Fe, en Cumaná, esa carretera intransitable, es decir, había que transitarla a horas del día y bueno, todo el mundo cuenta de un militar que le entregaron resolver el problema de la seguridad y lo resolvió y todo el mundo está feliz, lo llaman el general loco, el coronel loco y el señor acabó con todas las bandas que vean ahí. Después, por cierto, en enero estuve en el Sinaruco y bajé toda la carretera de Guárico hasta Apure y hasta el Sinaruco, que es la frontera con Amazonas, y de regreso incluso a las 10 de la noche atravesé toda la carretera del Sombrero a San Juan de los Morros, que era peligrosísima. ¿Qué demuestra esto? Que es el punto al que quiero ir. Aquí se desató la delincuencia en Venezuela porque el gobierno lo quiso, porque el Estado, cuando el Estado quiere acabar con la delincuencia, lo acaba. Lo demuestra Bukele, por cierto, en El Salvador. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma como se tomó la cárcel. Una gente que está presa, que está bajo custodia del Estado, yo necesito un montón de destacamentos y militares y policías para tomar un penal, cuando en el penal están presos los delincuentes. Eso lo que demuestra, y a mí yo me alegro mucho que el país esté hoy en una situación mucho más segura de lo que estaba en los años anteriores, que fue un infierno lo que vimos con secuestros, la cosa era, un montón de gente se fue del país, no solamente por la situación económica, sino por el problema de la seguridad. Ahora, una cosa que yo le preguntaría al presidente Maduro es por qué el gobierno estimuló y permitió que el país se convirtiera en un infierno en manos de la delincuencia, cuando perfectamente ese problema se podía resolver como él lo está planteando. Yo apuesto a que en el país no se jueguen a estas cosas, sino que haya un gobierno que con la mano en el corazón y con sensibilidad resuelva los problemas más sentidos que tenemos los venezolanos. El problema de la seguridad le cobró vidas a un montón de gente inocente, cosas truculentas pasaron en Venezuela durante ese periodo y lo que se está demostrando es que eso pasó porque el gobierno pues se hizo la vista gorda y permitió eso por una razón que yo no me logro explicar. Ahora, María, ¿se temía que en Venezuela pasara algo similar con lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió recientemente en Ecuador? Bueno, fíjate que parece que es un fenómeno sobre todo en Latinoamérica, el control de los mismos internos de todo lo que es el área penitenciaria. Aquí vimos cosas, bueno, impresionantes, discotecas, canchas de fútbol, de motocross, todo tipo de animales exóticos dentro de las cárceles, tipo a lo mejor las novelas colombianas de Pablo Escobar en su momento. Y eso estaba a la vista, como bien lo señala Pedro Pablo, del Estado venezolano, permisado por el Estado venezolano. Los traslados de los internos a los tribunales los aprobaban no los directores de la cárcel ni el requerimiento de un tribunal, sino el PRAN de turno, y tenías que pagar lo que ellos llaman una especie de cuota que era para vivir dentro de la cárcel los internos, depende de dónde vivías, y todo eso estaba, repito, a la vista del Estado. El Estado solamente tenía la custodia externa de los centros penitenciarios con la Guardia Nacional y ya un ministerio que se creó, el Ministerio del Sistema Penitenciario. Bueno, ese ministerio que es novísimo para Venezuela, pues no sé qué funciones cumple o que cumplía porque no tenía las custodios dentro del penal. Entonces, todo esto, Pedro Pablo dice que hemos mejorado, sí, hemos mejorado en el tema de seguridad porque hasta hemos exportado el AMPA también. Eso es parte de los logros. También se han tenido que ir cuando tienen a quien robar. Se han ido el AMPA y hemos estado en países, en situaciones donde señalan bandas delictivas que operaban en el país, que están operando en el resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, hay que saludar que el Estado tome una decisión de poner coto a esto, pero también tenemos que decir que cuando se hace la intervención de un centro penitenciario, los pranes o planes señalados específicamente,
no están dentro de la cárcel, huyen antes de que se haga dicha intervención. Entonces, eso es algo a lo que el presidente Nicolás Maduro debería ponerle la lupa, porque siempre consiguen 3 o 4 armas oxidadas, deterioradas, y no el arsenal que se maneja dentro de las cárceles venezolanas. Por último, vamos a referirnos al anuncio del jefe de Estado sobre las llamadas 7T, que son transformaciones del Estado. Vamos a ver de qué se trata. 2024, empezando apenas. 2030, 7 años para entrar en una etapa de gran impulso. Y hablo de las 7 transformaciones que necesita Venezuela para lograr en el 2030 ser un país recuperado, próspero, de bienestar social y de igualdad, profundamente democrático, más libre e independiente que nunca. Las 7T 2030. María, es como el plan de gobierno que el presidente anuncia para su reelección. Bueno, pareciera que es un plan de gobierno. Yo estuve revisando cada punto de esas 7T. Esperemos que no sean como los motores que se le fundieron, ni esa Venezuela potencia que tanto nos han anunciado, ni las zonas económicas especiales y tantos otros proyectos que deberían ser para desarrollo de la nación. Aquí lo señalamos desde el principio, aquí el problema es el modelo económico del país. Habla en esta transformación, habla de temas económicos, habla de la educación. Aquí tenemos que reseñar que en la educación pública los maestros están dando clases 2 días a la semana, por ejemplo. Entonces, con todo el déficit que existe en el país, con la grave crisis económica y social, el presidente está presentando una propuesta de candidato presidencial ya electo, con un programa de gobierno a desarrollar en 7 años y con puntos específicos que desarrolló en su alocución. Yo creo que, todas las encuestas y todos los sondeos de opinión dan, ni que sea el presidente el candidato, ni que sea otro el candidato, porque también se habla de esa posibilidad, dan posibilidades si los sectores democráticos del país no cometen errores que se han cometido en el pasado. Entonces esa opción y ese plan de gobierno que, repito, ojalá por el bien de Venezuela se desarrollara económicamente, tuviéramos calidad de vida los venezolanos y todo lo que eso implica, sea con el gobierno que sea, porque eso es lo que queremos los venezolanos y eso es lo que quieren todos los sectores. Pero, repito, pareciera en verdad un plan de gobierno que tiene muchas dudas por el desempeño de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Pedro Pablo, tus consideraciones. Es que es como ya todos los años es más o menos la misma cosa, lo llaman distinto, las 4 R eran primero, no sé si eran 4. Las 3 R. Los 5 motores, y ahora es la 7T. Pero al final es la misma cosa, si no hay ninguna perspectiva. Yo insisto otra vez que el país necesita construir una salida a esto. Pretender permanecer en el poder con el escasísimo porcentaje de apoyo que tiene el gobierno, con la inmensa mayoría de venezolanos en contra, es una estupidez. Yo creo que lo que tenemos que hablar aquí es cómo construimos y cómo construimos la posibilidad de que el país pueda transitar una democracia para un nuevo gobierno que tenga gobernabilidad y que pueda darle un impulso muy grande a un plan económico que sea capaz de atraer inversiones, generar empleo, mejorar los ingresos a la familia. Yo creo que Venezuela está necesitando con demasiada urgencia eso. ¿Qué hace falta para construir eso? Política con P mayúscula, inteligencia, estadistas que piensen mucho más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Así que cada uno de nosotros piense qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque si cada uno, el liderazgo político de oposición y del gobierno, nos ponemos un poco la mano en el corazón, vemos la realidad trágica que está viendo la familia venezolana, seremos capaces de construir una fórmula para encontrar un camino que nos permita unirnos a los venezolanos en la solución de los problemas económicos y sociales. Yo creo que esa posibilidad está, esa posibilidad requiere inteligencia, requiere patriotismo y requiere amor por Venezuela. Que no es amor por Venezuela en abstracto, a Venezuela no se le quiere en abstracto, a Venezuela se le quiere cuando se quiere a cada uno de los venezolanos que en cada uno de los rincones están necesitando un liderazgo político que nos brinde la posibilidad de un futuro mejor.
Venezuela tiene todas las condiciones para alcanzar ese futuro, lo que tenemos que tener es la voluntad política y avanzar en esa dirección. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias a Pedro Pablo Fernández, a María Verdial, por acompañarnos en Abriendo Puertas. Y ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, por aquí, por Venevisión. Abriendo Puertas.